Era noviembre del año 2004, estábamos en un punto que se llama Vallecí. La compañía Búfalo cambuchaba sobre la orilla de un caño que escuchaban el ruido del goteo del agua. La compañía C estaba en la parte alta. Del lado izquierdo quedaban los cultivos de coca. Ese día había llovido todo el día y en la noche estaba un poco nublado. Uno de los soldados se acercó a nosotros y nos manifestó que él sentía como una sensación rara, como un presentimiento de que algo podía suceder esa noche. Entonces se tomó la decisión de hacer 50 y 50%, o sea, la mitad prestaba guardia y la otra mitad estábamos atentos. Recuerdo que había un señor subteniente que era de Pasto y él cogió el primer turno que iba de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Entonces ellos hicieron al lado del cultivo de coca a proporcionar la seguridad. Nosotros recostamos en las hamacas, pero como a las 8 uno de los soldados me llamó y dijo que era mejor no acostarnos. Entonces nos reunimos al lado de un árbol de una higuera grande, tenía unas raíces bastante grandes ahí y íbamos como 5 soldados reunidos. Uno de los soldados había hecho un poco de café, entonces me pasó en el jarro un poco de tinto ese. Nosotros estábamos tomando el tinto, pegar el primer sorbo de café cuando escuchamos el primer rafagazo, el primer estruendo. El vaso de café cayó, ¡pum!, sonó en la raíz del árbol y empezaron a sonar los disparos del lado del cultivo de cocaína, los disparos así. Nosotros empezamos a avanzar. En un momento yo me detengo y observo hacia la parte alta y observaba como cositas rojas que pasaban así, eran trazadoras como una ametralladora, se veían así como el acero fundido, pasaban así por encima. Se escuchaban los gritos en los cultivos de coca. Nosotros subimos a un cerro. Cuando estábamos llegando al cerro vimos como unas sombras que pasaban así, iban pasando así, y el puntero empezó a abrir fuego y nos empezaron a disparar de ese lado, de allá del cerro. De todos lados estaban disparando. De repente escuchamos también los disparos de la compañía C. La otra compañía que estaba en el cerro empezó también a reportar combate. Estábamos por todos lados, se escuchaban disparos esa noche. El puntero que estaba, el soldado, el caballo que estaba de seguridad con una ametralladora estándar, él dice que observó unas sombras que avanzaban, pero él pensó que eran los cerdos de una casa que estaban cerca, de una finca que estaban cerca. Pensó que eran los cerdos, se escuchaba como el avance y se percató de unos ruidos. Entonces cuando él toma los visores nocturnos, observó que los guerrilleros ya venían. Afortunadamente ellos alcanzaron a reaccionar oportunamente y esa reacción prácticamente esa noche nos salvó la vida. También recuerdo que en medio del combate en esa época utilizábamos nosotros el toldillo porque era demasiado zancudo, por prevención del paludismo utilizábamos toldillo. Recuerdo un sargento viceprimero que él se había acostado y cuando empezó el combate quedó enredado en ese toldillo, se lanzó de la hamaca y quedó enredado en el toldillo y no podía salir y nosotros miramos, arrastró y llegó a donde nosotros estábamos con toldillo y todo, con pedazos del toldillo. Eso nos causó como un poquito de curiosidad. Bueno, esa noche el combate prolongó como hasta la 1 de la mañana. Fue algo curioso porque la compañía C estaba el radiooperador y estaba un hilera de soldados así tendidos, ¿sí? Y de repente alguien llegó y en medio del combate que estaba, el teniente estaba allá y alguien llegó y se paró cerca al radio y simplemente se quedó estático, parado cerca al radio. Entonces uno de los soldados que estaba ahí, ¡hey, hermano, vaya para la trinchera, yo voy a proporcionar la seguridad! Y el man se fue avanzando y llegó y se hizo ahí a la donde estaban los otros soldados. Entonces de repente, cuando uno de los soldados le causó curiosidad, pero ¿quién era el soldado que estaba parado ahí? Y entonces todo el mundo se puede preguntar, ¿quién es el soldado? Entonces gente, vaya, revise quién es el soldado que estaba ahí. Y se van y resulta que no era ningún soldado. Eran 2 guerrilleros que habían quedado atrapados en medio de la tropa. Entonces los manes cuando se sintieron que estaban en medio de la tropa, estaban tratando de salir. Entonces cuando los soldados se van, se encuentran que los guerrilleros estaban tendidos al lado donde estaban los soldados, pero los guerrilleros habían perdido el armamento. Y ellos se percatan y cogen los 2 guerrilleros que esa noche estaban. Esa noche hubieron 6 muertos y se capturaron 7 personas de ese frente guerrillero.
Afortunadamente, nosotros solamente tuvimos 2 soldados heridos. El presentimiento que estuvo el soldado ese día, de que él manifestaba que tenía una sensación rara todo el día, que sentía muy extraño, fue el que realmente nos hizo que nosotros activáramos la alarma. Porque nosotros estábamos todos relajados en esa mate monte, donde no hubiera sido por ese soldado y el teniente que colocó el puesto de seguridad, pues la situación hubiera sido al contrario, ellos nos hubieran aniquilado esa noche. Esta historia ocurrió en el año 2004 en un punto que se llama Vallecí, en la jurisdicción de Puerto Toledo Meta.